y los pastores van y las abrazan y las cargan. Hay imágenes de pastores que están guiando a sus ovejas y siempre tienen una cargada. La que está cargada no es que es floja, es que es rebelde. Terminamos deprimidos, con nuestras emociones alteradas, y todo eso es producto de que no le estamos dando el control a quien debe tener el control de nuestra vida. Pasó el umbral y ahora me ha llevado a un pecado real. La preocupación se vuelve un pecado efectivamente cuando en lugar de acercarme a Dios, me aleja de Él. He sentado un buen rato, así que les prometo que no los vuelvo a mandar a poner de pie hasta el final, hasta que terminemos. Saben, hay pasajes de la Biblia que son muy conocidos, muy conocidos. Si hablamos de Isaías 40:31, pues estoy seguro que para algunos tal vez fue nuevo, otros a lo mejor habían escuchado alguna vez aquel versículo, a lo mejor en el canto que entonamos hace un ratico atrás con Carlos David, y cuando escucharon las palabras del versículo, asociaron ese versículo con el canto que entonamos. Así que las palabras de Isaías tal vez no le sonaron tan distintas, tan extrañas. Pero hay pasajes de la Biblia que son muy conocidos. Es más, me atrevo a decir que además de Juan 3:16, que aparece por todos lados, ¿saben? Hay un capítulo en la Biblia que es el más conocido. Leía por allí que era el más reproducido a nivel mundial. Es decir, se ha reproducido más veces este pasaje. Y estoy hablando del Salmo 23. Así que hoy creo que no vamos a tener un ejercicio de la memoria, sino que más bien vamos a recordar un salmo, un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Y para los que no ubican el salmo por su referencia, se los voy a decir rapidito. El versículo 1 del Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y creo que si alguien no se lo sabe, aquí puede disimular y hacer como que si se lo supiera, porque es muy fácil de aprender. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Simple, muy fácil. ¿Saben? Quiero que nos enfoquemos durante algunos días con este pasaje. Vamos a centrarnos en el Salmo 23, porque creo que es un pasaje muy conocido, es un capítulo que todos manejamos, a lo mejor hasta de memoria lo manejamos muy bien completo en todos sus versículos. Pero qué poco nos detenemos a considerar un poco lo que el salmista quería transmitirnos a través de ese par de figuras que están allí. Permítanme simplemente a nivel de introducción decirles que el Salmo 23 enfoca dos grandes figuras. Nos presenta al Señor como nuestro pastor. Y está David pensando en aquel pastor que cuidaba ovejas. Recuerdan que David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Y algunos discuten aquí en qué momento David escribió eso. Algunos piensan que ya al final de su vida, cuando ya era muy anciano, él escribió este pasaje. Pudiera ser, aun cuando pareciera tener más relación con aquella experiencia que vivió con su hijo Absalón. Su hijo se rebeló contra él, intentó matarlo para quitarle el trono, y en medio de esa angustia, David escribió el Salmo 23. Pues lo cierto es que cuando David escribió el Salmo 23, ya era un rey. Pero siendo rey, nunca se olvidó del tiempo en el que fue pastor. Así que pensando como un pastor de ovejas, él nos presenta aquí al Señor como su pastor. Pero David no solo nos presenta al Señor como su pastor, sino que en los dos últimos versículos cambia la figura y nos los presenta ahora como un gran anfitrión. Saben, las reglas ceremoniales en el tiempo bíblico eran muy específicas. Y cuando alguien recibía a una persona, un invitado especial en su casa, pues ese anfitrión tenía que cumplir con ciertas normas y había ciertos compromisos que adquiría cuando recibía a alguien muy especial en su casa. Pues los últimos versículos del Salmo 23 ya no nos presentan al Señor como nuestro pastor, sino como el gran anfitrión, que está feliz de recibirte en su casa. Y entonces tenemos un salmo que pudiéramos dividir básicamente en dos: el Señor como nuestro pastor y el Señor como nuestro anfitrión.
Hoy, evidentemente, vamos a simplemente comenzar a analizar un poco este capítulo, este Salmo 23, y de esta forma damos apertura para una serie que nos va a llevar un tiempito a estudiar, poco a poco, sin apuros, acerca de lo que el Señor quiere transmitirnos a través de este Salmo, de David. Quiero arrancar antes de que vayamos a desglosar el primer versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Planteándoles algo que vi hace tal vez unos meses atrás. Saben, uno va manejando y uno ve de todo cuando maneja. Y estaba manejando, permítanme hablarles a los que estamos aquí, algunos nos están viendo fuera de Caracas, fuera de Venezuela, y a lo mejor no entienden la idea, ¿no? Pero aquí en Caracas hay una conexión entre la Plaza Venezuela y la Avenida de Andrés Bello, que es una cuesta terrible, es una cuesta muy empinada. Y al final de esa gran subida que te conecta con la Avenida Andrés Bello, hay un semáforo que, les voy a decir algo, yo nunca de primera lo he agarrado en verde. Siempre está en rojo. Y desde que yo comencé esa cuesta, que es muy larga, iba delante de mí una muchacha manejando un carro pequeño que se nota que iba aprendiendo a manejar. Pero por dos razones. Se cruzó hacia la derecha con la luz intermitente hacia la izquierda, que se mantuvo allí prendida todo el camino. Y no solo eso, sino que uno trata de subir eso lo más rápido que puede. Ella iba muy lentico. Y me llamó la atención, así que me quedé pegado detrás de ella, viendo cómo iba subiendo por esa cuesta, con mucha dificultad. El carro le trastabillaba, notoriamente era un carro manual, era un carro sincrónico, y pasó lo que tenía que pasar. Ley de Murphy. Llega a la parte final de aquella cuesta y el semáforo estaba en rojo. Los que han manejado sincrónico y han aprendido a manejar sincrónico después de cierta edad, saben que una de las cosas más complicadas es arrancar el carro en una subida. Así que ella se para, yo iba detrás, dejé como el espacio de 3, 4 carros, como para que, esperando que el Señor le llevara, aunque sea, volteara el volante y se clavara contra el poste que estaba al lado. O sea, buscando a que no me llegara a mí. Pero quería ver el espectáculo que efectivamente sucedió. Cambió el semáforo de rojo a verde y aquella muchacha comenzó a tratar de hacer andar su carro en la subida. Primero intentó fundirle el motor. No se movió. Me imagino que la persona que estaba a su lado, que le estaba enseñando, a lo mejor le estaba dando algunas técnicas. El carro se apagó, se echó un poco para atrás, lo volvió a encender. Estuvo un rato y, por supuesto, todos los que estaban detrás tocando cornetas y haciendo que la presión aumentara un poco más. Típico. Hermano, yo saqué la mano por mi ventana y le hice seña que estuviera tranquila, pero creo que eso no generó mayor calma, ¿no? Creo que compliqué la situación. En medio de todo este alboroto, el semáforo volvió a cambiar a rojo, pasó a verde otra vez. Ya la gente ya no tocaba cornetas, sino que decía algunas palabras escatológicas. Y en medio de la situación, la muchacha detiene el carro por completo, sale del carro y permite que el copiloto, que era quien le estaba enseñando, un señor ya de cierta edad, pasara al puesto del piloto e hiciera un intercambio. Y al hacer el intercambio, cambió otra vez el semáforo y este hombre subió el carro como si se tratara de un carro automático. Y salió de aquel atolladero. No supe nada más de esa chica, no sé si volvió a agarrar el carro otra vez o eso fue suficiente como para que decidiera buscarse un chofer. Pero, ¿saben? Pasó algo allí que vale la pena que destaquemos. Muchas veces en nuestra vida tenemos que pasar por situaciones estresantes para que podamos entender que debemos soltar el volante. Si esa chica no hubiera soltado el volante en ese momento y se lo hubiera pasado a su compañero, a la persona que le estaba instruyendo, ¿saben? Nunca hubiera salido de allí, pues ya estaba bloqueada, ya la presión era demasiado. Había subido tanto la tensión que esta chica ya no iba a tener la capacidad de pensar con la coherencia necesaria para poder salir de allí. En este momento, ella necesitaba ayuda. Tenía que soltar el volante.
Y si nosotros pudiéramos entender ese mismo principio que entendió esta chica, ¿cuántas situaciones estresantes en nuestra vida nos hubiéramos ahorrado? La vida es una situación ya de por sí estresante. Decíamos el domingo pasado que la Biblia nos afirma que en el mundo tendremos aflicciones. Son parte de la vida. La vida, si la quisiéramos graficar con aquello que acabo de describirles, la vida es una gran subida. Y usted la está tratando de enfrentar con un carrito sincrónico. Y a veces lo más inteligente que tú y yo podemos hacer es darle el control al Señor. Si le damos el control al Señor, hermanos, nos libraríamos de tantas situaciones complejas. Debemos aprender a soltar el volante y darle al Señor el control pleno y total de nuestra vida. Yo quisiera hoy, a través del pasaje del Salmo 23, el primer versículo y el segundo tal vez, del Salmo 23, invitarlos a que compruebe que cuando dejamos el control en las manos del Señor, nada falta. Permítame repetirle esa idea. Cuando dejamos el control en las manos del Señor, nada falta. ¿Saben por qué experimentamos tanta escasez? Y cuando hablo de escasez me refiero a todo. Escasez espiritual, escasez emocional, escasez física, escasez intelectual. ¿Saben por qué vivimos una vida tan escasa? Porque el Señor no está al control de nuestra vida. Insistimos en seguir tomando el control del volante. Insistimos en seguir tratando de salir de nuestras condiciones con nuestras capacidades, nuestras fuerzas. Insistimos en ser nosotros los que tomen la palabra y la decisión final. Y hasta que estemos en esa condición, no haremos más que sumar más estrés, estrés, estrés y estrés. Estamos en una sociedad que maneja altísimos niveles de estrés. Estamos en una sociedad terriblemente frustrada. Los niveles de frustración que se miran a nuestro alrededor son tremendos. Vivimos poniendo nuestra esperanza en cualquier cosa. Y cuando eso cae, terminamos deprimidos, con nuestras emociones alteradas, y todo eso es producto de que no le estamos dando el control a quien debe tener el control de nuestra vida. Cuando le damos el control de nuestra vida al Señor, nada falta. Y llegamos entonces al Salmo 23, versículo 1, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Saben? Para que el Señor sea tu pastor, necesitamos tener un encuentro personal con Él. Quiero plantear este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Salmo 23, versículo 1. Y cambia levemente. Ya no tenemos a Jehová como lo plantea la Reina Valera, sino que la Nueva Versión Internacional nos plantea así: el Señor es mi pastor. Ahora miren la manera como plantea la segunda parte: nada me falta, nada me falta. Cuando el Señor tiene el control de tu vida, es decir, Él es tu pastor, nada falta. Cuando le das el control de tu vida al Señor, nada. En el Salmo 23 tenemos 6 instrucciones que debemos seguir si deseamos dejar el control de nuestra vida en las manos del Señor. Hay 6 instrucciones, evidentemente hoy arrancaremos a estudiarlas, pero nos va a llevar algunas semanas poder conseguir estudiar las 6 instrucciones, y eso lo vamos a hacer con cierto detalle. Arranquemos con la primera instrucción. En el versículo 1, dejamos el control en las manos del Señor cuando aprendemos a buscar nuestra provisión solo en Él. Escuchen esto. Dejas el control en las manos del Señor cuando aprendes a buscar tu provisión solo en Él. Ahora imagínense al pastor con un rebaño de ovejas, y aquellas ovejas que están allí, pues se levantan en la mañana, ven a su pastor, y a qué no saben, ellas esperan que su pastor las guíe, que su pastor las alimente
y que su pastor las sustente. Confían en eso y no buscan ni la guía, ni el alimento, ni el sustento en ninguna otra fuente más que en su pastor. Y David se siente en este momento como una oveja al escribir el Salmo 23 y dice: el Señor es mi pastor y yo dependo de Él. Y aprendí a confiar, aprendí a buscar en Él absolutamente mi sustento. Todo sustento que viene de Dios realmente es satisfactorio. La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. ¿Quieres tener lo que necesitas para vivir? Debes buscarlo en el Señor. ¿Quieres que nada te falte realmente? Tienes que buscarlo en el Señor. Cuando David dice aquí, el Señor, ¿saben la palabra Jehová o Señor? Para el judío, la palabra que hemos traducido Jehová, eran 5 consonantes que no tenían pronunciación. Se colocaban allí porque reflejaban el nombre de Dios en su máxima expresión. Colocaban 5 consonantes, no se podía pronunciar, era una forma de decir: Dios es tan grande, es tan santo, tan puro, que su nombre no puede ser pronunciado por cualquiera de nosotros. Así que literalmente, cuando el escriba estaba transcribiendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el escriba, cuando se conseguía con la palabra que hemos traducido Jehová, ¿saben? Él se levantaba, se lavaba las manos, cambiaba de pluma para seguir escribiendo, escribía el nombre o estas 5 consonantes de las que les hablo, dejaba la pluma, se volvía a lavar las manos y continuaba con la pluma anterior escribiendo lo que venía. Porque para ellos el nombre de Dios representaba tal santidad, tal plenitud, tal perfección, que nosotros al estar ante la presencia de Dios debíamos hacerlo con absoluta reverencia. La palabra Señor o la palabra Jehová que tenemos aquí es en el Antiguo Testamento el término con el cual se refiere a Cristo. ¿Saben? Cuando en el Nuevo Testamento ahora nos conseguimos a Cristo y se le dice a Cristo Señor, se le está dando los mismos atributos divinos que se daban en el Antiguo Testamento al término Jehová. Así que Jesucristo es el Señor. Para relacionar un poco a Cristo con esto que estamos leyendo, en Juan 10 el Señor dice: yo soy el buen pastor. Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si alguien se pregunta ¿quién es el pastor? El Señor en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. Así que para que Jehová o el Señor sea nuestro pastor, según el Salmo 23, hoy por hoy pudiéramos definirlo así: tú y yo necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Está hablando de el Señor, aquel que es el buen pastor, que su vida dio por las ovejas. Todo aquel que llega al sacrificio de Cristo y lo recibe como su Señor y su Salvador, entonces pasa a ser parte del redil en el cual Jesús es el pastor. Así que David nos dice: el Señor es mi pastor. Tengo una pregunta temprana aquí que hacerte. ¿Es el Señor tu pastor? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tú eres una oveja dentro del redil de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz. ¡Ah, interesante! Y el Señor dice: y yo las conozco. Ellas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y nadie jamás las podrá arrebatar de mi mano. Ahí hay elementos que definen a una oveja del Señor. ¿Escuchas tú la voz del Señor? ¿Le sigues? El Señor te conoce. ¿Saben? Es saber, pues sí, yo conozco esta oveja. En la antigüedad era característico que los pastores de ovejas conocieran a sus ovejas, las pudieran identificar individualmente. Mi suegro es ganadero. Y saben, acostumbran los ganaderos a ponerle nombre a las vacas. Y de esa forma las identifican entre ellos, pero también de alguna forma se comunican con las vacas. Y le ponen nombre. Yo no sé
si los pastores del tiempo de David le ponían nombre a las ovejas. Es probable que sí. Pero de alguna forma se identificaban con ellas y las conocían, las reconocían. El Señor dice, yo conozco a mis ovejas y les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Saben qué interesante es saber que estás en las manos del Señor? Y por más problemas que haya, nadie te podrá arrebatar de su mano. ¿Qué niveles de seguridad? David lo plantea así, el Señor es mi pastor. ¿Saben? Cuando plantea aquí la idea Señor, no nos está hablando de Dios como quiera que tú sea que lo concibas. No importa cómo concibas a Dios. Dios es Dios. No. David está diciendo, ¿saben? Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. Hay un solo Jehová, Dios de los ejércitos. Y Él es mi pastor. Tú puedes seguir al Dios que tú quieras. Buena suerte con eso. Pero el Señor, el único Dios verdadero, ese es mi pastor. ¿Saben? Dios es único. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Todas las cosas existen y subsisten por Él, por medio de Él y para Él. Y si Dios sostiene todas las cosas y todo existe por Él, para Él y por medio de Él, esas cosas te incluyen a ti y me incluyen a mí. Dios es quien te sustenta. Dios es el que te sostiene. Dios es el que te alimenta. Dios es el que te mantiene de pie. Tu vida está en las manos de Dios y todo está bajo su pleno y absoluto control. Y si Él es tu pastor, entonces quien guía tu vida, quien modela tu vida, quien sustenta tu vida, es nada más y nada menos que el Dios creador y dueño de todo. Así que no es cualquiera, es el dueño de todo. Esto nos pone en una posición muy interesante. Porque no hay nada que tú puedas pedirle a Dios que Él te diga, ay, hijo, para eso sí que no tengo. Todos los que tenemos hijos sabemos que a veces nuestros hijos nos piden cosas que no podemos darle. Algunas cosas son irreales. O sea, pudiera a nuestro hijo pedirnos algún juguete muy costoso y tendremos que decirle, hijo, bueno, vamos a ver cómo manejamos eso. Yo aprendí con un pastor en San Cristóbal a manejar con mi hijo Alejandro 3 cosas. Cada vez que se acerca o Navidad o su cumpleaños, que vamos a manejar el tema de los regalos. Yo soy muy poco creativo con el tema de los regalos, ¿no? Yo necesito que me ayuden. Yo lo siento y le preguntamos a Alejandro, Alejandro, siéntate allí. Vamos a pensar en 3 regalos. Uno, fácilmente posible que quieras. Fácilmente posible. Uno que con esfuerzo lo podemos alcanzar. Y uno que necesitamos un milagro. Plantea los 3. Es muy interesante porque el que es posible, pues, uno dice, pues sí, está bien. Es fácil. El que con esfuerzo se puede lograr, tú dices, bueno, nos da chance, si hay tiempo, nos fajamos y lo logramos. Bueno, pero hay regalos que Alejandro ha pedido que uno dice, caramba, aquí se necesita un milagro. Eso no está en las posibilidades normales. Y oramos por ese regalo. Y en más de una ocasión, el Señor nos ha dado el regalo milagroso. Hermano, porque Dios es bueno. Y punto. Y Alejandro lo recibe de nosotros. Pero sabe que detrás de ese regalo está la mano del Señor. Y creo que es un buen ejercicio, porque uno acostumbraba antes, pues yo vengo de la escuela de, para eso no hay real. Déjalo que se exprese aunque sea, y que lo plantee y ore por eso, aunque en realidad no haya plata, ¿no? ¿Sabe? Lo interesante de tener a Dios como nuestro pastor es que podemos llegarnos ante Él y nunca nos va a decir, no hijo, para eso no hay presupuesto. El presupuesto celestial llega hasta aquí. Te estás excediendo. Él es el dueño de todo.
Hermano, no pierda de vista nunca que el Señor, que es tu pastor, es el dueño de todo cuanto existe. Él es nuestro Señor. David plantea ahora al Señor como nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada falta. Y hay dos cosas en este primer versículo que no deberíamos pasar por alto. La primera, Dios suple tu necesidad de manera segura. Él suple tu necesidad de manera segura. Lo cual quiere decir que Él va a suplir tu necesidad. Puedes estar confiado en eso. ¿Por qué buscas otra fuente? Él suple tu necesidad de manera segura. No importa cuál sea la necesidad. Pues saben, a veces asociamos necesidad con económico, con dinero. Pero el que tiene una necesidad emocional, Dios suple tu necesidad emocional de manera segura. Y pasaba con las ovejas. Saben, las ovejas son animales muy indefensos. No tienen colmillos para defenderse a mordiscos. No tienen garras. Las ovejas no son rápidas. Las ovejas no tienen nada que las haga especiales. Realmente son animales bastante torpes. Leí una vez de un pastor, literal un pastor de ovejas, que decía que las ovejas además eran animales terriblemente tercos. Eran animales que el pastor trataba de enseñarles el camino por donde debían andar y tenía que recordárselo todos los días, porque tendían a olvidarlo. Y cuando uno lee la descripción de una oveja, uno no sabe si están hablando de uno o están hablando de quién. Pero saben, creo que el Señor con toda la intención inspiró a David a utilizar a la oveja como una figura que nos identifica a nosotros, porque tendemos a ser iguales. Miren, voy a hablar de ustedes, no voy a hablar de mí, de ustedes. Si usted se para frente a las circunstancias de la vida, tendrán que aceptar que son vulnerables. Dice un dicho popular que refleja un poco la vulnerabilidad humana. Dice lo siguiente: para morir lo único que hace falta es estar vivo. Usted puede estar muy bien hoy y al siguiente instante ya no está. ¿Saben por qué? Porque somos vulnerables. Las situaciones de la vida tienden a estresarnos. ¿Por qué te estresas? Porque somos vulnerables. ¿Por qué te afliges? Porque eres vulnerable. ¿Por qué tienes temor ante lo que pudiera venir? Porque te sientes vulnerable. Como personas somos vulnerables. Somos cortos de vista. Las ovejas son cortas de vista. Se nos olvida el camino constantemente. Y el pastor tiene que guiarnos una vez, 2 veces, 3 veces. Y saben, cuando las ovejas son rebeldes, ¿saben lo que hace el pastor? Hay ovejas que se alejan del pastor y tienden a mantenerse lejos. Y los pastores van y las abrazan y las cargan. Hay imágenes de pastores que están guiando a sus ovejas y siempre tienen una cargada. La que está cargada no es que es floja, es que es rebelde. Y se le acerca al pastor para que ella se acostumbre a su olor, para que ella se acostumbre a identificarlo como aquel que la guía. Y hay ovejas que ni aún así pueden entender que ese es su pastor. ¿Saben qué tiene que hacer el pastor? Y esto es literal. Tiene que partir las paticas de la oveja. Parte sus patas. Y luego venda esas paticas partidas para que ella no tenga forma de correr, sino que ella obligatoriamente tenga que estar en sus brazos. Y mientras sana sus patas, la oveja se acostumbra al olor del pastor. Hermano, ¿cuántas veces el Señor ha tenido que partir nuestras patas para que nos acostumbremos a buscarlo a Él? Cada situación difícil que tú vives tiene la intención de acercarte al Señor y que te acostumbres a Él, a su olor, a su voz. Aprendamos a escuchar la voz del Señor en medio de las situaciones difíciles, porque Él va a suplir de manera segura nuestras necesidades. Para una oveja era impensable que su pastor no le supliera. Ellas se levantaban cada mañana confiadas en el sustento que su pastor les iba a dar y seguras marchaban.
Punto. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con el Señor? Si Él es tu pastor, debes acostumbrarte a entender, debes aprender a buscar en el Señor cada mañana el sustento que tu vida necesita. Él va a sustentarte de manera segura. Lo segundo que nos plantea David con la idea de Jehová es nuestro pastor es que Él suple nuestras necesidades de manera plena. Me encanta como lo plantea la Nueva Versión Internacional. El Señor es mi pastor, nada nos falta, nada me falta, nada me falta. ¿Saben? No me faltó nada ayer, no me falta nada hoy y no me faltará nada mañana. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Porque el Señor es mi pastor. Punto, hermano. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Sabes qué va a pasar? No, pero el Señor es mi pastor. Y si el Señor es mi pastor, imagínense aquella chica que manejaba aquel carro que les planteé al principio. Bueno, tiene que subir esa gran subida. Imagínense si antes de subir la subida de la que lleva a la avenida Andrés Bello, allí de Plaza Venezuela, ella se hubiera bajado del carro y le dice a su copiloto, que además era quien le estaba enseñando a manejar, vamos a hacer algo, pásate de una vez para acá. Y no voy a enfrentar esa subida, pásate para acá. Maneja tú por mí. ¿Saben? Si ella hubiera hecho eso desde el principio, nada de lo estresante que tenía que vivir minutos después, lo hubiera vivido. No vamos a entrar aquí en la polémica, bueno, sí, pero así no aprende. Yo creo que ese día ya no aprendió mucho. Y lo que aprendió se le olvidó rápidamente. Tenía que pasar a la primera lección. Sin embargo, ciertamente, aun cuando tenemos que vivir situaciones difíciles, pasarlas se hace mucho más llevadero cuando el que está al control es el Señor. Él suple de manera plena nuestras necesidades. El asunto es que hemos aprendido a preocuparnos y nos preocupamos porque buscamos nuestro sustento en cualquier otra fuente, además que el Señor. El Señor no es tu única fuente. Sí, hay que confiar en el Señor, pero hay que trabajar. Y hacemos del trabajo nuestro Dios, nuestra fuente del sustento. Sí, pero hay que actuar con viveza. Pues si tú no eres vivo en un mundo como el que nosotros estamos viviendo, hermano, el que no es vivo se muere pequeño. Hermano, caraqueño que no es vivo se muere pequeño. Ahora esa viveza la hemos llevado a quién sabe qué nivel. Y somos capaces de entrar hasta en actos de corrupción porque estamos buscando la forma de suplir nuestras necesidades usando el atajo que sea. No importa. Lo importante es que nuestras necesidades sean suplidas. Y hemos sacado al Señor de la ecuación. Eso al final del día va a traerte problemas. Eso al final del día va a traerte el estrés que estás viviendo, la depresión por la cual estás pasando, la frustración que sientes hoy, el temor ante el porvenir que pudiera estarte atacando en este momento. Todas estas situaciones son el producto de buscar tu sustento en una fuente distinta al Señor que es tu pastor. Porque si el Señor es tu pastor, nada falta. En Mateo 6, versículos 25 al 27. El Señor nos hace una relación aquí entre preocupación y sustento que creo que deberíamos buscar. Permítanme poner aquí en la balanza preocupación versus provisión. Y en esta última parte del capítulo 6 de Mateo, el Señor pone en esa balanza preocupación versus provisión. Todo el pasaje viene hablándonos acerca de la oración, de la manera como se espera que podamos tener o desarrollar una vida de oración. Y en medio de eso termina el Señor con estas palabras, versículo 25, capítulo 6 de Mateo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Saben? El Señor termina la idea de esa vida de oración que quiere que desarrollemos, hablándonos un poco de la preocupación. Y pone en la balanza
Preocupación versus provisión. El sustento puede ser la causa más importante de nuestras angustias. Saque cuenta. Si yo le pregunto a usted, en este momento, ¿qué te preocupa? Lo que te preocupa con mucha probabilidad está directamente relacionado con la idea del sustento. No solo económico, sino también emocional, físico. ¿Saben? Mi salud no me está respondiendo de la forma que esperaba o hay una situación que no está funcionando del todo bien y comienzo a sentir temor por aquello que debería sustentarme. No lo veo presente en mi vida. Me creo incapaz de poder adquirir o alcanzar aquello que debería sustentarme. Cuando pongo en la balanza provisión versus preocupación, la preocupación casi siempre está dominando el asunto de la provisión. Y nos preocupamos, tendemos a preocuparnos. Aun cuando las cosas están bien, ¿saben? Nos preocupamos. ¿Y por qué estás preocupado? No sé, está como muy tranquilo. Estoy preocupado, no tengo nada por qué preocuparme. Hay hasta un dicho popular para eso, ¿no? El que hoy ríe, mañana llora. ¿Qué pasa? Me preocupo. ¿Por qué? Pues estoy riéndome mucho. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, porque el dicho dice que el que se ríe mucho hoy, mañana va a llorar. ¿Saben? Buscamos algo con qué preocuparnos. Y el Señor nos dice aquí, ten cuidado con la preocupación. Y nos presenta la preocupación, la describe de tal manera que nos genera una advertencia. En Mateo 6, en primer lugar, el Señor nos presenta la preocupación como un peligro personal. La preocupación es un peligro para tu vida. Es un peligro para ti. Es un peligro para ti. Y permíteme darte una razón por la cual es un peligro personal. No fuimos diseñados para preocuparnos. Tu cuerpo y mi cuerpo no está diseñado para funcionar en una preocupación continua. No fuiste diseñado para eso. Tal que tú te preocupas y comienzas a somatizar. Comienzas a manifestar algunos problemas de salud porque tu cuerpo está diciendo, epa, esto no es parte. Eso no es natural. Tiene la tensión alta y se le hacen exámenes de sangre y todo está perfectamente bien, pero la tensión está muy alta y el asunto de la tensión termina el cardiólogo diciendo, bueno, mira, yo no soy psiquiatra, pero creo que el asunto no está por el corazón. Creo que es un asunto emocional. ¿Y por qué se sube la tensión si el problema es emocional? Porque tu cuerpo no está diseñado para vivir en preocupación. Y nos establece un par de comparaciones. Ahí el Señor los compara con las aves. Mira las aves. ¿Saben? A las aves no se les sube la tensión. Nada. ¿Quién ha visto a una ave con problemas de diabetes o con problemas de hipertensión tomando pastillas para la tensión? ¿Saben? No viven eso. Porque las aves están confiadas de que el Señor les provee. Y punto. Ellas saben que Dios les provee. En la creación no hay nada que se preocupe más que el hombre. Nosotros los seres humanos somos los únicos seres creados que se preocupan. El perrito que tienes en tu casa no se preocupa. No se preocupan. ¿Y saben por qué? Porque no es natural. No fuimos diseñados para eso. Permítame rápidamente mencionar algunas cosas que ocurren en tu cuerpo o en tu vida cuando te preocupas. La preocupación divide tu mente. Literalmente la palabra afán allí en Mateo 6 quiere decir una mente que se divide. Mi mente está pensando en una cosa, en aquello que le preocupa y estoy tratando de hacer otra. Algunos de ustedes están aquí tratando de atenderme mientras su cabeza está centrada en aquello que le causa preocupación. O sea que la palabra preocupación literalmente quiere decir mente dividida. Divide tu mente. Disminuye nuestra productividad. Nunca serás menos productivo que cuando estás preocupado. Disminuye o daña nuestras relaciones. Comenzamos a tener conflictos interpersonales. ¿Y por qué causa? Pues estamos preocupados. Desenfoca nuestras decisiones. Nunca tomarás decisiones peores
que las que tomas cuando estás preocupado. Despoja de tu gozo y de tu paz tu vida. Te despoja del gozo y de la paz. ¿Saben? Hay gente que vive sin gozo y sin paz. Un continuo tormento. Y podría tener respuestas a todas las situaciones que está viviendo en su vida y seguirá sin gozo y sin paz, porque ha decidido vivir de forma preocupada. Y al final del camino, la preocupación va a deteriorar tu salud. Vas a comenzar a ver cómo se manifiesta en daños a tu salud. Preocuparse es totalmente irracional. Ahora, no solo nos compara con la naturaleza no se preocupa, dice el Señor, pero también ahora nos pone frente a frente a los resultados. Preocúpate todo lo que quieras. Y sabes, no vas a poder extender ni siquiera un minuto tu vida. Porque te preocupes, no vas a vivir más. Punto. Porque te preocupes, si vamos a la otra traducción, a la otra forma de traducir el pasaje, no vas a poder crecer unos centímetros más. Preocúpate. Ah, que vos creciste. ¿Y qué ganaste con preocuparte? Ah, mano, ahora soy más alto. Pues no conozco al primero. ¿Saben? No va a cambiar nada la preocupación. Es absolutamente inútil. Absolutamente inútil. No es más que un peligro personal. Y el Señor lo advierte en Mateo capítulo 6. Pero no solo es un peligro personal, también nos los presenta allí como un pecado potencial. Lo que sí es cierto es que la preocupación va a abrir las puertas para que pases de simplemente afectarte a ti a que tu relación con Dios comience a afectarse. El versículo 32 de Mateo 6 dice así: los paganos andan tras todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Saben qué está diciendo el Señor aquí? Aquellos que no conocen a Dios, los que no tienen a Jehová como su pastor, andan angustiados tratando de alcanzar las cosas que necesitan. Pero tú no. ¿Por qué tú? Si tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Hermanos, cuando nos preocupamos, estamos desconociendo la atención que Dios tiene para con nosotros como padres. ¿Saben? Es como el hijo que se para y dice: yo tengo que ver cómo hago para comer. Yo tengo que ver cómo hago para vestirme. Y el papá le preguntará: ¿por qué estás preocupado por eso? Preocúpate por estudiar. Y no, papá, porque es que yo no creo que tú seas capaz de darme lo que necesito. Pero como padre no podría sentirse muy ofendido. ¿Qué creen ustedes que pasará con el Señor? Cuando nosotros nos paramos frente a Él y le decimos: Señor, yo tengo que preocuparme por cómo voy a mantener mi familia, porque yo no creo que tú puedas. Señor, yo tengo que preocuparme para ver cómo salgo de esta situación emocional en la que estoy, porque yo no creo que tú puedas. Señor, yo necesito tratar de atender esta situación familiar, porque yo no creo que tú puedas. Después seguimos tú y yo nuestra relación, después veremos cómo la manejamos, pero esto déjame atenderlo a mí. Déjame mover este carro en esta subida, porque yo no creo que tú puedas. Y ahí seguimos fundiéndole el motor al carro, quemando el croche del carro, y ahí nos vamos a quedar sin movernos. ¿Saben por qué? Porque estamos actuando como los que no tienen a un Padre Celestial. El Señor dice allí: los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero tu Padre, ellos no tienen un Padre. Tú sí tienes a un Padre. Tu Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad. Hermano, dejemos nuestras necesidades en las manos del Señor. ¿Cómo sé yo cuando la preocupación pasó el umbral y ahora me ha llevado a un pecado real? La preocupación se vuelve un pecado efectivamente cuando en lugar de acercarme a Dios, me aleja de Él. Cuando en lugar de llevarme a buscar más del Señor, me lleva a refugiarme más en mí mismo, a buscar en mis propias fuerzas, a tratar de resolver el problema sin tomarlo en cuenta Él.
cuando yo me alejo del Señor, entonces la preocupación ahora dejó de ser un pecado potencial y se ha convertido en un pecado real. ¿Es pecado la preocupación? Hermano, es un pecado potencial hasta que me aleja del Señor. Cuando me aleja del Señor, ahora es un pecado real. ¿Saben? La Biblia dice, Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Wow, hermano. La Biblia nunca dice que Dios se aleja del hombre. Pero cuando nuestra conducta es altiva, es decir, cuando soy capaz de pararme ante el Señor y decirle, Señor, yo voy a resolver esto solo, porque yo no creo que tú puedas. El Señor hace así. Dale. Muy bien. Aquí voy a estar mirándote de lejito hasta que la misma situación te obligue a humillarte. Cuando te humillas, entonces el versículo cambia de sentido para ti. Dios atiende al humilde. ¿Sabes qué, Señor? Yo creo que mejor maneja tú. Hermano, eso es lo mejor que podemos decirle al Señor en la vida. Señor, yo soy muy inteligente, pero yo creo que mejor lo haces tú. Señor, yo soy muy capaz, pero ve tú. Para aquellos que tienen concepción altiva, ¿no? Pero para aquellos que tienden más bien a devaluarse, Señor, yo no puedo, encárgate tú. Hermano, y sea que tú te creas mucho o que te creas poco, cuando confiamos en el Señor, no importa quién seas tú, el Señor siempre será suficiente. Siempre será suficiente. Ahora, lo tercero que nos plantea Mateo 6 acerca de la preocupación, nos dice que es un peligro personal, un pecado potencial, nos dice que es una presión que debe ser regulada. Si tú no regulas la presión que genera la preocupación, vas a explotar. Como el globo, aguanta aire, fue diseñado para que usted lo soplara y lo inflara. Ese es el trabajo de un globo. ¿Qué otra función tiene un globo? No tiene otra. Usted va a soplar y él va a inflarse y va a aguantar y va a aguantar y va a aguantar. Pero si no te detienes, ¿sabes qué va a pasar? Va a explotar. Le echaste más de lo que es capaz de recibir. Si no regulamos la presión que genera la preocupación, vamos a reventar por algún lado. Y el Señor en el versículo 38 de Mateo, 33, perdón, de Mateo 6 dice, más bien, ahora vamos a poner ahí la válvula de descompresión. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Deja de preocuparte. Tu Padre Celestial sabes de qué cosa tienes necesidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor te las va a dar. Hermano, y comienza la presión a reducirse. Y comenzamos a descomprimirnos. ¿Y por qué te estás descomprimiendo si hay tantas cosas por las cuales estar preocupado? Porque el Señor tiene el control. Para pudiera decirles a ustedes aquí, como venezolanos no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Saben? Si ustedes son de los que tienen un teléfono inteligente, pues deben recibir continuamente información, videos, ideas de las cosas, cómo están, para dónde van, cómo siguen. Y si le hacemos caso a todo lo que está llegándonos por allí, vamos a terminar como aquel globo que con muy poco puede reventar. Dejemos que Dios sea Dios y descansemos en el Señor, porque Él tiene el control absoluto. Las cosas que puedas necesitar para el día de mañana, Él las va a suplir y lo hará plenamente, porque el Señor es tu pastor. Nada te falta. Nada te falta. Hay otras cosas más que necesitamos desarrollar para dejar el control al Señor. Pero quisiera detenerme aquí en esta mañana. La semana próxima vamos a hablar de un tema que creo que es tan importante como este primer punto. Vamos a hablar del descanso. ¿Saben qué difícil es entender que debemos descansar? Pues fuimos diseñados para asociar descanso con flojera o con inactividad o como algo que está mal.
Pero permítame hoy simplemente cerrar con esta idea. Dentro de aquel que está manejando su carro en aquella cuesta, tu vida en las cuestas de las dificultades que continuamente tienes que enfrentar. Se espera de ti y de mí que aprendamos a buscar nuestro sustento, nuestra provisión, solamente en el Señor. Descansa en Él. El Señor no falla. El Señor siempre, siempre estará allí para proveernos. El Señor está dispuesto a asistirnos aun si vamos en valles de sombra de muerte. ¿Saben? El Señor ha prometido que nunca nos dejará, nunca nos desamparará, que siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Un Dios que ha prometido darnos el sustento necesario. Entonces, ¿por qué buscas el sustento en una fuente distinta? No esperes que el Señor parta tus patas para que puedas acostumbrarte a estar cerca de Él. Vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder recibir del Señor el oportuno socorro en medio de los momentos difíciles que nos pueda estar tocando vivir. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. David, en medio tal vez de momentos angustiosos, si interpretamos la escritura de este Salmo 23 como un salmo que fue escrito en tiempos en los que él enfrentaba la persecución de su hijo Absalón, en medio de una situación difícil, dolorosa, en medio de una persecución horrible, su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo, y David estaba en esta disyuntiva, amaba a su hijo, pero la única forma de defenderse de él era dándole muerte. Y él prefirió huir del palacio antes de enfrentarse a su hijo. Y estaba en esa lucha de temor y dolor en medio de esa situación. Posiblemente ese fue el contexto en el que se escribió este salmo. En medio de ese contexto que David dijera, ¿saben? No importa lo que estoy viviendo hoy. El Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me falta. El Salmo 23 nos presenta al Señor como el buen pastor. Ese pastor que puede suplir tu necesidad en medio de lo que sea que estés viviendo hoy. Ese pastor que está allí para proveerte en medio de la carencia que pudieras tener hoy. No te preocupes. Entrega tu preocupación en las manos del Señor. ¿Saben cuál es el problema final que pudiéramos resaltar aquí de la preocupación? Que la preocupación le roba el espacio a la oración. Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos. La palabra afán allí es la misma que vimos allá como división de mente. Podríamos decirlo así: no te preocupes por nada. Antes bien, con toda oración y ruego y acción de gracia, presenta tus necesidades, aquello que te angustia, delante del Señor en oración. ¿Sabes? Si te estás preocupando, es porque no estás orando. Porque si estuvieras orando, no te estuvieras preocupando. Si te estás preocupando, es porque no estás orando. Necesitamos retomar la oración. Vamos a orar al Señor. Y si hay algo que en este momento te angustia, quiero invitarte a que lo puedas poner en las manos del Señor. Señor, te reconocemos en esta mañana como nuestro pastor. Y al reconocerte como nuestro pastor, reconocemos que somos ovejas de tus prados, ovejas de aquel rebaño que tú diriges. Queremos reconocer delante de ti nuestra fragilidad como ovejas, nuestra torpeza, nuestra terquedad. Reconocemos, Señor, que en tantas ocasiones hemos querido retomar el control de nuestra vida, dejándote a ti por fuera. Nos creemos capaces de enfrentar ciertas situaciones
o de asumir algunas decisiones sin tomarte en cuenta a ti. Señor, perdónanos por haberte sacado del juego en las distintas áreas de nuestra vida que hoy pudieran estar causándonos preocupación y que hoy sin ninguna duda son causa de conflicto. Estamos en esta condición porque te hemos echado a un lado y nos hemos apartado de ti, que eres nuestro pastor. Perdónanos. Ahora te pedimos que nos ayudes a poder someternos a tu voluntad y a aprender a buscar nuestra provisión en ti ante cualquier situación que tengamos que enfrentar. Ayúdanos a descansar en ti. Mientras la iglesia está orando, yo quiero hacer una invitación muy especial. ¿Saben? Yo no sé cuántos en esta mañana realmente no pudieran levantarse y decir con toda seguridad que el Señor es tu pastor. Es posible que algunos se estén preguntando, pero ¿realmente el Señor es mi pastor? El Salmo 23 es parte de una trilogía de Salmos 22, 23 y 24. El 22 nos presenta al pastor que da su vida por las ovejas. El 23 nos presenta al pastor que bendice la vida de sus ovejas. Y el 24 nos habla del pastor que volverá para darle vida plena a sus ovejas. No puedes conocer al pastor del 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si no he conocido antes al pastor del 22, al pastor que dio su vida por sus ovejas. Cristo murió por ti, para que hoy tú pudieras tener perdón y vida eterna. Si alguien no ha depositado su confianza en Cristo, yo te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirle al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador. Quiero hoy aceptar tu sacrificio como suficiente para el perdón de mis pecados. No quiero seguir viviendo ni un día más separado de ti. Perdona mis pecados y a partir de ahora hazme una nueva persona. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Quien deposita su confianza en Cristo ahora tiene a Cristo como su pastor. Y si el Señor es tu pastor, nada te falta. Que Dios te bendiga.